Hola, buenas tardes. Vamos a seguir ya con la última mesa. Lo primero, en nombre de Fernando y mío, agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo soy Pablo Anzas Fernández del Hospital Central Universitario de Asturias, soy cardiólogo hemodinamista, y Fernando Rosell es médico de emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía. Es una persona muy activa y que está muy implicada en todo lo que es tanto la parada cardíaca extrahospitalaria como el síndrome coronario agudo, y de hecho pues es miembro del grupo de trabajo prehospitalario de la Asociación de Cuidados Cardiológicos Agudos de la Sociedad Europea de Cardiología. El tema que se va a tratar es un tema que ha suscitado incluso aquí mismo hace 5 minutos, ¿no? Pues muchas inquietudes, que es el pretratamiento en el síndrome coronario agudo, y yo creo que tenemos unos datos previos ya de las brillantes charlas de tanto de Pepe Díaz como de Juanmi, donde han salido muchos temas, y sin más, Fernando, pues te dejo para que nos des tu visión del tema. Buenas tardes. Yo soy un primer contacto médico, es lo primero que quería decir. Y dentro de los agradecimientos no quería dejarme un agradecimiento muy especial al doctor Ángel Cequier por insistir y abrir las puertas de estos debates a todos los que actuamos en el conjunto, ¿no?, de la atención al paciente con síndrome coronario agudo. Yo la verdad es que venía muy guerrero, porque venía con un mensaje claro: no existe el pretratamiento, es tratamiento. Ese era el primer mensaje. Pero lo que me ha sorprendido es que a lo largo de la tarde pues ha salido ya. Entonces, la verdad es que yo creo que las conclusiones casi están hechas. Como es muy tarde, voy a procurar ir rápido, todo lo rápido posible, pero verdaderamente, me han desactivado un poco, porque al final me ha parecido oír una opinión unánime en el que sí, que nos hemos cuestionado algunas cosas que van un poco, lo que me gustaría exponer, van un poco en contra del sentido común y de la fisiopatología, ¿no? Bueno, comenzando por el síndrome coronario agudo con elevación del ST, esta es la definición del contacto médico. Somos el primer elemento donde se diagnostica, esto sirve, sí, donde se diagnostica y se trata, no se pretrata, se trata al paciente. Esta es una definición clara de las guías de la propia Sociedad Europea de Cardiología, y esto es lo que hacemos el primer contacto médico. Esto es una serie que hemos publicado a finales del año pasado, con algo más de 2.500 pacientes con infarto con elevación de ST y un 2% de mortalidad en nuestras manos. Pero no solo un 2% de mortalidad, sino que es que además, fijaos bien, un 8 y pico % de fibrilación ventricular, bradicardia asintomática, bloqueo de tercer grado, etcétera, etcétera. Esto es lo que se hace en el primer contacto médico, con lo cual creo que la idea de pretratar es una palabra un poco maldita que me gustaría alejar del primer contacto médico. Y como venía dispuesto, os digo, a hablar de fisiopatología, pues hombre, recurrir a los clásicos, y más casi en el día del libro, pues era obligado, ¿no? El trabajo de Reimer con la progresión del infarto, ¿no?, ligando la arteria a los perros, y el trabajo de Dewood con el trombo oclusivo en las primeras horas del infarto, ¿no? Es que a veces cuando hacemos estos debates da la sensación de que olvidamos lo más básico, ¿no? Y efectivamente, en el infarto con elevación de ST, nuestro trabajo, nuestra misión es abrir y mantener abierta la arteria. Y aquí las dos estrategias, que no voy a discutir, y sin ninguna duda, como hemos visto a lo largo de toda la tarde, la lucha contra este elemento que es la plaqueta, ¿no? Y eso es un elemento, esto es algo que ocurre desde que el paciente comienza con los síntomas. Este es el tiempo de isquemia, un diagrama muy conocido que podéis encontrar en las guías. Y claro, desde que el paciente tiene los síntomas, nosotros somos el primer contacto médico, y está claro que cuando hay un tratamiento trombolítico no nos lo cuestionamos, pero de una manera un tanto sorprendente, en los últimos tiempos pues se había puesto en cuestión: no combatamos a la plaqueta con todas las armas que tenemos aquí, sino vamos a retrasarlo hasta este momento. Y todo este tiempo de isquemia nos mantenemos en una situación un tanto inerme, ¿no? Claro, realmente eso no ha sido siempre así. Este es el clásico
que consagra el uso de la aspirina, ¿no? Esta es la línea del placebo, esta es la de aspirina, y fijaos, en el año 88, y rápidamente se traslada a las guías de práctica clínica. Y aunque aquí nos hablaba de primer contacto médico, estas son las medidas generales en el manejo inicial. Esto ya es iba a decir un incunable, tampoco es un incunable porque es del año 99, pero esta es la guía de la Sociedad Española de Cardiología cuando todavía hacía sus propias guías. Y aquí están los elementos básicos, tan básicos como el primer electro, y en ausencia de contraindicaciones se daba aspirina. Y nadie, por supuesto, cuestionaba esa palabra de pretratamiento, ¿no? Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el año 2002 para ver que usar la aspirina pronto era mejor que usarla tarde. Es sorprendente, ¿no? Pero, sin embargo, en nuestra práctica habitual lo teníamos perfectamente asumido, ¿no? ¿Cómo se ha traducido esto en las guías? Pues claro, al aparecer nuevos fármacos, ya no hablamos de antiagregación, hablamos de doble antiagregación inicial, y la guía europea es muy clara. Hay que usar aspirina y un antiagregante, un antagonista de los receptores lo antes posible y antes que la angiografía. Incluso en la más reciente, que conocemos todos y que ya ha salido aquí, en la guía de revascularización que se presentó en septiembre pasado, en el Congreso Europeo de Cardiología, se recomienda, y aquí, hombre, aparecemos ya con nombres y apellidos, ¿no?, en el primer contacto médico. Y se recomienda en base a estos ensayos, que no me voy a entretener mucho. Estos dos de arriba son dos registros, son temas ya muy conocidos, el registro austriaco, el registro sueco, un metaanálisis que se hizo. En general, en todos se ve que el pretratamiento tiene efectos favorables, en uno se penaliza un poco más o menos, tiene un efecto que si la P un poco para arriba, para abajo, pero no me resisto a mencionar dos aspectos. Uno, este ensayo, el CIPAMI, un ensayo que se tuvo que parar por baja inclusión de los pacientes por un motivo muy claro, y es porque los médicos del servicio prehospitalario se negaron a no tratar a los pacientes, y esto creo que es un indicativo de hasta qué punto, de alguna manera, tenemos que esforzarnos por tener una línea de continuidad dentro de la atención a los pacientes. Y, bueno, todos hablaban a favor y, claro, era una tentación, sobre todo porque alguno de los autores está entre el público, no mencionar un análisis que está calentito, que se acaba de publicar hace muy poquito. Son datos sacados del registro andaluz de síndrome coronario agudo, en el que se evalúa el impacto del tratamiento muy precoz, lo diré así porque quiero acabar con el concepto de pretratamiento, y en todos los elementos, como veis, ya lo sabéis, no cruza la línea media, siempre relacionado con el infarto con elevación de ST. Es verdad que aquí hay una mezcla, que luego, si queréis, si da tiempo, porque no quiero extenderme mucho, sobre lo que opina este estudio de uso en el caso del síndrome coronario sin elevación de ST. Pero es evidente que en el infarto con elevación de ST todos los elementos son favorables, ¿no? Esta es un poco la situación en la que nos encontramos y, como ya se ha visto muchas veces, 2007-2009 aparecen dos ensayos con una gran diferencia entre ambos, desde mi punto de vista, que es el impacto directo en mortalidad que demuestra el ticagrelor, pero bueno, no quiero extenderme mucho porque se han profundizado ya. Y lo que sí es verdad es que lo que ponen encima de la mesa es que tienen una magnífica relación riesgo-beneficio comparados con clopidogrel y una mejor farmacocinética. Como no podía ser de otra manera, esto se traslada a las guías y queda el clopidogrel, digamos, como un fármaco reserva en caso de no poder usar alguno de los otros dos, prasugrel o ticagrelor, ¿no? Bien. Prasugrel o ticagrelor es otro tema que se ha comentado y que, bueno, pues está encima de la mesa. Hay algún trabajo en marcha, algún trabajo que se está haciendo de manera independiente, pero realmente no se han comparado frente a frente de forma directa, con lo cual los argumentos que podemos usar son siempre indirectos, ¿no? Creo que desde este punto de vista sí es importante recordar algo que se ha mencionado de pasada aquí, y es que los estudios madre, por decir de alguna manera, que dan entrada a ambos fármacos,
tienen algunas diferencias importantes y una de ellas es en el tratamiento antes del procedimiento. En el caso de los pacientes con elevación de ST, de todos los que fueron a angioplastia primaria, en el caso del uso del prasugrel, única y exclusivamente 700 y pico pacientes recibieron tratamiento antes del procedimiento. Eso fue un elemento que diferencia y que marca una distancia, a mi modo de ver, enorme en comparación con el estudio Plato, el estudio del ticagrelor, en el cual esta estrategia se hizo en todos los pacientes con infarto con elevación de ST. Esto, más o menos de forma resumida, ¿qué quiere decir? Que realmente la experiencia contrastada en ensayos que tenemos de un inicio pretratamiento es abismal comparando un fármaco con otro. Por otra parte, el único que de verdad se ha testado de un uso antes de llegar al hospital o un uso en la mesa de hemodinámica, como ya hemos visto, ha sido el ticagrelor. Ensayo Atlantic. Como vamos mal de tiempo, voy a ir simplemente al grano porque ya se ha presentado y lo conocemos. Una primera palabra. Yo creo que en el diseño se pecó un poco de optimismo. No solo por lo que ocurre en los tiempos, que ahora lo voy a mostrar, sino porque es que había dos objetivos primarios, dos coobjetivos, como queráis llamarlo. Uno es una resolución del ST del 70% y otro, obtener un flujo TIMI-3 en la arteria responsable del infarto. O sea, si os dais cuenta, eso es lo que se le pide a un tratamiento trombolítico. Estábamos condicionando unos elementos de resolución de la oclusión en la arteria responsable del infarto similares a los que consideramos para hablar de éxito en la reperfusión tras una trombolisis. Eso, unido a unos tiempos que solo se dan en ensayos, no nos engañemos, desde mi punto de vista lo que le resta es mucha validez externa a este ensayo en cuanto a sus objetivos primarios. Pero sí ha sido un ensayo muy importante porque todos los elementos, todas las escalas de valoración de posible sangrado, todas las que se usaron, que fue uno de los elementos fuertes de este ensayo, realmente no hubo diferencias significativas entre los dos tipos de estrategia. Por eso sí es verdad que aunque haya sido un ensayo, digamos, fallido en cuanto a sus endpoint primarios, realmente es un ensayo que aporta mucha información y que le da coherencia un poco a toda la estructura de investigación en torno a esta molécula, porque en ningún momento ninguno de los ensayos, tanto en las fases más iniciales como intermedias como en las posteriores, en todas partes todos los resultados son coherentes con la fisiopatología que conocemos y con lo que se espera de esta molécula. Sabemos que, sin embargo, en la parte final, cuanto más efecto podía tener el paciente, ese efecto de antiagregación, sí demostró su efecto claro en cuanto a la trombosis del stent. No voy a insistir, simplemente quedémonos con dos aspectos claros. Es seguro y se ha testado en un ensayo que es seguro, lo cual es un elemento que creo que debe romper muchas barreras, y tiene un efecto residual que, más que quedarnos con la importancia de este efecto, que la tiene, me gustaría que nos quedemos con el mensaje fisiopatológico, el punto de inflexión lógico que tiene una inhibición precoz plaquetaria, condiciona un mejor contexto en un momento en el que el paciente requiere de la mayor, agresividad en el tratamiento conjunto del proceso. Esta diapositiva ha salido también, os la explico de una forma muy sencilla, tiene que ver también con este planteamiento de qué fármaco usar. Bueno, tenemos sin duda en los ensayos más experiencia con ticagrelor y luego tenemos un elemento que también contribuye a la seguridad. Este trabajo es un trabajo muy sencillito y las cosas muy simples en medicina muchas veces pues aportan mucha claridad de idea. Esto se hizo en un hospital de Marsella, tenían dos servicios de emergencia que trabajaban con ellos y con uno cercaron un protocolo, con otro protocolo. En definitiva, como ya se ha comentado, la lectura final de esto es: cuanto más complejo es el manejo de un fármaco, mayor probabilidad de darlo en un momento o a un paciente que no es el indicado y mayor probabilidad de no darlo al paciente indicado por riesgo o por miedo a complicar el paciente.
Este es un poco el elemento central de uno de los aspectos que sí se ponen como, digamos, como cortapisa para iniciar un tratamiento precoz fuera del hospital, y es el manejo de la seguridad del paciente. Hay un elemento también importante que me gustaría traerlo. Es un trabajo muy pequeñito, pero es un trabajo que va un poco en condición o acuerdo a la hora de: tenemos una molécula que ha demostrado que es muy buena, que trabaja bien, que consigue unos buenos niveles, se da por vía oral, podemos intentar, dentro de lo que hay, mejorar esa biodisponibilidad que tiene. Bueno, pues este es un trabajo muy chiquitito que se llama, le pusieron un nombre muy bonito, el Mojito, estudio Mojito. Es muy adecuado ya para la hora que nos vamos metiendo, y la cosa era muy sencilla: las pastillas machacadas, diluidas con medio vasito de agua, y comprobar la disponibilidad que había, ¿no? Y efectivamente, los factores predictores de la reactividad plaquetaria después, una hora después de la dosis de carga, realmente estaban relacionados con dos aspectos: con el tratamiento con morfina, que ahora le dedicaré una palabra muy breve, y con usar este sistema de machacar las pastillas. Entonces, es, digamos, un escalón más que tiene mucha lógica dentro de esa fisiopatología, porque el problema de la morfina es un problema ya conocido, y lo único que hace es que, bueno, pues retrasa el vaciamiento gástrico, y no es un efecto de grupo ni nada. Se ha comprobado con clopidogrel, se ha comprobado en pacientes que toman prasugrel, y se comprobó en el estudio Mojito con el ticagrelor, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un poco que ver con ese ánimo de intentemos disminuir el tiempo en el cual conseguimos un buen nivel de antiagregación. Puede ser una estrategia, desde luego, exploratoria, y puede ser una estrategia razonable. De todas formas, siempre que sea posible, es mejor que un paciente, en fin, trague un sorbito de agua que no un montón de pastillas cuando está en su domicilio, en el momento agudo, la boca seca, en fin, son momentos complicados para hacer una buena complementación con muchas pastillas, ¿no? De forma muy breve y muy clara, desde luego, desde el punto de vista de los servicios de emergencias, y además es una opinión unánime y que me gustaría trasladar en nombre de un montón de ellos que estamos aquí, es inexcusable empezar el tratamiento, no voy a hablar de pretratar, es inexcusable empezar el tratamiento en el primer contacto médico. ¿Con qué fármacos? Pues efectivamente clopidogrel única y exclusivamente en casos excepcionales, y bueno, hay elementos de seguridad que al menos en la fase prehospitalaria sí aconsejan fármacos de más sencillo uso y que han sido realmente testados, ¿no? Yo creo que aquí sí es importante de alguna manera reconocer o recompensar el esfuerzo investigador, especialmente cuando tiene un cierto éxito, ¿no? Entonces yo creo que fue un ensayo valiente, creo que se le pidió más de lo que podía dar un antiagregante, pero el concepto de seguridad es un elemento yo creo de mucho peso, porque básicamente os invito a leer estas controversias sobre el uso pre-hospital o no. La gran mayoría de lo que se argumenta en contra son criterios de seguridad. Por supuesto, en el caso de que la estrategia... Se acabó la pila. En el caso de que la estrategia sea una trombolisis, obviamente no se puede usar ninguno de los fármacos, simplemente porque no han sido testados. Habría que saber si se pueden o no, y incluso se está gestando un posible ensayo sobre combinar trombolítico con ticagrelor. Pero bueno, eso está en ciernes y hasta que no haya resultados no podremos saberlo. ¿Qué ocurre con el síndrome coronario sin elevación de ST? ¿No? Bueno, pues aquí es un tema más complejo porque efectivamente, como también se ha insistido a lo largo de la tarde y en los talleres, engloba un abanico de pacientes con muy diverso perfil de riesgo, con muy diverso pronóstico, y aquí resulta quizá un poco más complicado tomar una decisión clara.
Esta es la recomendación de las guías actuales europeas. Usar la doble antiagregación lo antes posible. Esta es la recomendación. Y dentro de esa recomendación, el uso del ticagrelor. En las guías actuales todavía está recogido el uso de prasugrel, pero vamos a ver que es, como ya se ha mencionado, los datos del ensayo ACOUST pusieron encima de la mesa un ensayo con bastantes problemas, que no voy a entrar ahora mismo en fin, a describirlos. Si queréis en el debate se puede comentar, pero lo que sí hizo fue un ensayo que, como sabéis, pues se detuvo por exceso de sangrado sin aportar beneficio, y eso ha hecho que, bueno, pues que el ticagrelor en este proceso concreto quede fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente nos quedaríamos con la indicación con ticagrelor y con clopidogrel. Este es el ensayo que, digamos, ha generado, yo creo que además ha sido uno de los que de alguna forma ha comprometido todo este gran debate sobre el uso previo al hospital de doble antiagregación o no, ¿no? Porque es un ensayo que, claro, que después, además de un importante número de pacientes reclutados, se detuvo por exceso de sangrado. Entonces, generó una dificultad que ha provocado pues una controversia. Os recomiendo una controversia de estas que publica Circulation de vez en cuando. Se debe hacer, no se debe hacer, ¿no? Entonces hay dos grupos. Vamos a encontrar casi siempre en el grupo que no al grupo de Montal-Scott, que ha publicado hace muy poquito este metaanálisis. Y de este metaanálisis, para no hacerlo demasiado pesado, habla de unos efectos relativamente neutros en el beneficio trombótico, más o menos neutros, quizá apunta maneras, pero lo penaliza o queda fuera de juego por los eventos hemorrágicos. Pero yo creo que cuando leemos sobre todo revisiones y metaanálisis, los metaanálisis tienen grandes virtudes, pero también tienen grandes inconvenientes. Los metaanálisis, digamos, potencian los posibles errores o los posibles defectos que los principales estudios que tienen influencia en ese metaanálisis y arrastran un poco a todo el grupo. El metaanálisis en concreto, si lo leéis, una de las limitaciones que tiene es que no se hizo con los datos individuales de los pacientes, sino se hace con los datos globales de los ensayos. Ese es uno de los problemas metodológicos que suelen arrastrar los metaanálisis, ¿no? Pero si os fijáis bien, ya ha salido continuamente todas las interacciones que tocan la línea media, ni a favor ni en contra, y os he puesto las gráficas de sangrado solo, como os decía al principio, y efectivamente en el que de verdad no pretratar, lo diré porque está aquí puesto, no pretratar es mejor, es en el ensayo ACOUST. Y es el que mueve, porque al final reclutó a muchos pacientes, y es el que mueve realmente al resto de ensayos, algunos de ellos muy antiguos, algunos de ellos bastante antiguos, y datos provenientes de estudio. Entonces, este metaanálisis suma ensayos clínicos, suma datos provenientes de registros, y si os dais cuenta, en general, en cuanto a los sangrados, no tendríamos un efecto deletéreo especial. Lo que sí es verdad es que el ensayo ACOUST cambia totalmente las reglas de juego y es el que en el resultado final hace que esa condición de tratar previamente a los pacientes con infarto sin elevación de ST o síndrome coronario sin elevación de ST pudiera ser perjudicial para ellos. Os llamó la atención que en este metaanálisis son todos tratamientos previos con clopidogrel, excepto el ensayo ACOUST, que es con prasugrel. No hay ningún dato en concreto explorado con tratamiento previo con ticagrelor. El único que podríamos utilizar son los del ensayo madre, los del ensayo plato, que ya han salido y han sido discutidos aquí. Por eso mismo, este es el esquema. Ahora dentro de poco saldrá la nueva versión de las guías europeas y este es el esquema de las guías americanas, en el cual tanto en
los pacientes que van a una estrategia invasiva directa como en los que van a una estrategia guiada por las pruebas de provocación de isquemia, en todos, excluido el uso de prasugrel, recogeríamos la posibilidad de usar clopidogrel o ticagrelor con una indicación o una recomendación clara en el cual sería preferible usar ticagrelor al clopidogrel en los pacientes en los que se camina hacia una estrategia invasiva, tanto directa como guiada por isquemia. En definitiva, estamos hablando realmente de los pacientes más graves. ¿Podemos hacerlo a nivel prehospitalario? Bueno, las escalas que también se han debatido a lo largo de la tarde son relativamente complejas su aplicación, pero sí se basan en datos clínicos y en una serie de datos que al menos parcialmente sí podemos contemplar en el aspecto extrahospitalario. Un paciente de alto riesgo van a ser siempre pacientes que cumplen estas condiciones en el electro y estas condiciones en el cuadro clínico. Son bastante claras y son pacientes que todos sabemos que es de alto riesgo, ¿no? También podemos, sin aplicar escalas, tener muy claro los pacientes que son especialmente frágiles o proclives al sangrado. Estos son datos que son relativamente fáciles de hacer. Con eso realmente, ¿cuál sería un poco la recomendación final para cerrar todo este proceso, ¿no? En el primer contacto médico se diagnostica al paciente y se inicia su tratamiento. Nosotros en Andalucía, dentro de los criterios de calidad, nosotros chequeamos las historias clínicas y establecemos unos audits internos para, digamos, ver la adecuación a las guías de práctica clínica. Dentro de esos criterios hemos incorporado la doble antiagregación dentro de la práctica clínica habitual de nuestros equipos de emergencias en Andalucía. Puede ser excepcional su no indicación, lógicamente hay pacientes más difíciles, hay pacientes con barreras idiomáticas, la excepción, por supuesto, se debe contemplar siempre, ¿no? ¿Qué indicación? Ajustadas a las guías de práctica clínica. Nosotros llevamos los 3 antiagregantes, clopidogrel y las dos nuevas moléculas, y intentamos ajustarnos siempre en la medida de lo posible en función o evaluando la seguridad del paciente. Desde el punto de vista de la doble antiagregación, sin querer entrar en demasiada polémica, nos quedaríamos con una indicación única y exclusiva en pacientes de alto riesgo, que son un poco los que os he mostrado, con cambios eléctricos muy claros o repercusión hemodinámica, o pacientes que estando tomando previamente clopidogrel, o pacientes que han sufrido una intervención, etcétera, etcétera. Pacientes, estamos hablando de un núcleo muy pequeño que, digamos, creo que tiene cabida y que está en la mente de todos, y que además dudo mucho que estos pacientes vayan a estar un poco con la alternativa que proponen los grupos de no tratar previamente, que es dar aspirina y mantener al paciente durante el tiempo hasta el intervencionismo única y exclusivamente con antiagregación con aspirina. Teniendo en cuenta que eso puede ser 24 o 48 horas, a mí es una estrategia que en pacientes de alto riesgo me resulta un poco compleja de admitir. Nada más, he procurado ajustarme al tiempo por si hay algo de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Fernando, mira, yo quería preguntarte, claro, vosotros, quiero decir, llegáis, tenéis el electrocardiograma, ¿no?, el paciente delante, y a veces hay un porcentaje, todos los que hacemos hemodinámica lo sabemos, de pacientes que vienen, que es, quiero decir, es normal, ¿no?, que vienen a la sala de hemodinámica con el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, se le hace el procedimiento y hasta entre un 15 y un 20% pues no se le hace una angioplastia, ¿no? Entonces a mí ese es un grupo que me parece que es una realidad y que, bueno, que en concreto en el caso del prasugrel, ¿no?, que era el estudio que se hizo pues era eminentemente en el contexto de la angioplastia, pues es un paciente que luego queda, bueno, que se le ha puesto la medicación, esta medicación y bueno, yo no sé, pero
Es decir, que hay un 20% de pacientes que se les va a tratar con ese fármaco y no se les va a hacer angioplastia. Entonces, bueno, me parece que en vuestro... Bueno, y a veces el electrocardiograma, quiero decir, es dudoso, ¿no? Quiero decir, te lo puedo ver yo y te digo lo mismo, no, mándalo y pon el tratamiento porque tiene elevación del ST. Entonces, bueno, me parece que es un contexto el vuestro duro de decidir cuando a veces no tenéis todos los datos, incluso, bueno, hay comorbilidades, bueno, no sé. Indudablemente lo que has dicho, ¿no? Es mucho más cómodo protocolizar con un fármaco bueno, pues que es mucho más sencillo porque te caben todos los contextos, ¿no? Entonces, bueno, quiero ver un poco tu opinión, a ver en qué contexto te parece más adecuado uno u otro, porque hay problemas de este tipo. Me lo has dicho, han salido todos los datos, ha salido la charla de Pepe, la de Juanmi, pero bueno, un poco tu visión personal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros llevamos un registro de infarto prehospitalario desde el año 2002, 2003, una cosa así. La realidad es que tenemos un poquito más de un 8% de pacientes que nosotros decimos que son infartos con elevación de ST y no lo son. Esa es nuestra realidad. Hay una parte que sí es cierta y que tiene que ver un poco con la realidad y el aprendizaje que han ido teniendo los servicios de emergencia, ¿no? Y eso es algo que he escuchado al final de la charla de Juan Miguel y tenía mucha razón, ¿no? Cuando abordas un programa de angioplastia primaria, es una sensación, ¿eh? No lo tengo medido, pero es una sensación. Es mucho más sencillo derivar la decisión y trasladar el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que, por desgracia, la implantación de los programas de angioplastia primaria en Andalucía ha sido más lenta por diferentes motivos, es verdad que la responsabilidad de decidir indicación de reperfusión en Andalucía hace muchos años que hacemos trombolisis prehospitalaria, etcétera, y esa responsabilidad está bastante asumida, ¿no? Entonces, nosotros, efectivamente, uno de los criterios de calidad que auditamos es la indicación de tratamiento de reperfusión. Y tenemos básicamente dos nichos graves de error, ¿no? Uno, el que en general todo el mundo, ¿no? El bloqueo de rama izquierda o marcapaso, y otro, electros más o menos dudosos, pero sobre todo en pacientes poco claros. El principal nicho de error ha sido casi siempre equivalentes anginosos, con pacientes con insuficiencia cardíaca. Ese ha sido de los núcleos que tenemos analizados, son el núcleo más importante. Y efectivamente, yo creo que eso comporta un riesgo, efectivamente, hacer doble antiagregación en ese tipo de pacientes, pero creo que el mensaje no está tanto en la excepción como en la indicación, ¿no? Y que efectivamente el hecho de que comporte un riesgo no debe implicar que no lo asumas. Quiero decir, a la hora de indicar, tendrás que hacer y mejorar los criterios de indicación y tendrás que, sobre todo desde mi punto de vista, tener un buen feedback. En los programas de angioplastia primaria creo que es un elemento claro, ¿no? O sea, si tú tienes un 15% de angioplastias blancas, probablemente hay que hacer una intervención, porque probablemente hay un nicho de falta de asumir responsabilidad. Es mucho más sencillo cuando tú estás tratando con un paciente y no tienes claro de qué estamos hablando, derivarlo y, bueno, pues en mesa ya se verá de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre que exista eso, por supuesto, pues obviamente la prudencia debe condicionar, pero estamos hablando de 8 de cada 10 pacientes probablemente se beneficiarían de un tratamiento precoz. El doctor Zequier ha pedido por allí la palabra. En relación específicamente a los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, los que abogan por no pretratar o por no tratar inicialmente a estos pacientes es porque refieren de que en estos pacientes aproximadamente, en este grupo de pacientes, un 20%, un 15% son pacientes que no tienen lesiones coronarias o las lesiones coronarias son no significativas, que hay un 40-50 que sí que van a ser sometidos a intervencionismo, pero habrá un 20 o un 30 que no, a pesar de que tengan lesiones coronarias, y un 5% que van a ir a cirugía, o en algunos países incluso un 10 o un 12. Si el cateterismo se puede hacer en las 4, 5, 6 o 7 horas siguientes, no
me refiero si el cateterismo se retrasa 24 o 48 horas, en que yo al menos particularmente estoy de acuerdo, si el cateterismo se puede hacer muy precozmente y podemos quizás evitar que pacientes innecesariamente van a recibir un tratamiento antiplaquetario, ¿tú crees que el no tratar inicialmente a estos pacientes podía estar justificado? Sí, sin ninguna duda. Vamos a ver, yo creo que quitando la excepción de un posible descenso de ST con una imagen clara de tronco o tal, paciente de altísimo riesgo, si de verdad existieran esas vías, que yo entiendo que en algunos centros sí se están haciendo vías preferentes para pacientes de ST elevado, de alto riesgo, yo creo que sin ninguna duda, ¿no? Porque efectivamente, a ver, a lo largo de la historia del paciente, cuando el paciente ya ha pasado por la mesa y conocéis perfectamente su anatomía coronaria, podéis valorar una serie de elementos, como ha salido claramente plasmado, mucho más complejo que la fase inicial, ¿no? Pero es verdad que el paciente pasa por diferentes momentos. Estamos viendo que el momento que va entre el primer año post-infarto y el tercer año está cambiando los conceptos, ¿no? Entonces, la evolución del paciente es una evolución distinta, ¿no? Probablemente no es el mismo paciente el que nosotros tenemos en la fase inicial que el que vosotros tenéis después de conocer la anatomía coronaria. Yo estoy totalmente de acuerdo que si esa práctica fuera, digamos, de uso en esos pacientes de alto riesgo y fuera una rutina, yo creo que sin ninguna duda se debería ser prudente, ¿no? El principal problema es, desde mi punto de vista, es que ahora mismo hay un nicho que probablemente debe ser un 10 o un 15% de pacientes de verdad de alto riesgo, que cuando tú les coges tienen inestabilidad eléctrica y o hemodinámica, y yo creo que retrasar el tratar esas plaquetas agresivas, el retrasar en ese conjunto de pacientes no le aporta ningún beneficio si no existe un compromiso dentro de la cadena asistencial de resolver ese cuadro. Si ese paciente se va a quedar, como ocurre por lo menos en los medios que yo conozco, si ese paciente se va a quedar entre 24 y 48 horas, yo creo que nadie lo va a dejar con aspirina solo. Entonces, creo que sería un debate falso hablar de pretratar en ese paciente, porque lo que sería lógico sería tratarlo desde el momento inicial si la estrategia no es una estrategia como la que comentas, que yo creo que sin ninguna duda sería la estrategia para llevar a cabo. Bueno, pues si os parece la última intervención, y acabamos un poco mal de tiempo. Detrás de Marcelo, es que no te veo, perdona. Buenas tardes. Felicitarte lo primero por tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando hablas de primer contacto médico, ¿deberían especificar las guías si debe haber alguna forma de comunicación visual entre los electrocardiogramas que recoge el primer contacto médico y el que tiene acceso el hemodinamista? Yo creo que esto es muy importante a la hora de orientar al enfermo de una manera u otra, o esos enfermos dudosos que tú dices. Es decir, en el área donde yo pertenezco, muchas veces el primer contacto médico al hemodinamista le manda la imagen electrocardiográfica con un móvil, con WhatsApp. Es decir, yo creo que, y esto es práctica extendida, no creo que sea solo en mi hospital. Yo creo que en un futuro las guías probablemente deberían recomendar mecanismos estandarizados de que el primer contacto médico tenga facilidad para identificar el electrocardiograma y hacerlo llegar a la persona donde va referida a ese enfermo. Quería saber tu opinión sobre eso. Sí, mi opinión es muy radical en un concepto. El primer contacto médico tiene que estar capacitado para tomar la decisión. Desde ese punto de vista, yo me niego a que los programas incluyan por defecto la transmisión del electrocardiograma. Me niego, y creo que con un servicio de emergencia con médico a bordo, o cambiamos el modelo y echamos al médico o potenciamos su uso. Pero creo que no es admisible, desde el mínimo respeto profesional, a decir que lo que viene en las guías, si un primer contacto médico activa toda una cadena, activa, digamos, con el visto bueno o el ok del cardiólogo, me da igual, del elemento que sea. Dicho esto, creo que desde luego tecnológicamente la posibilidad de hablar y de comentar a mí me parece magnífica, y nosotros lo hacemos por el método del WhatsApp, y creo que es absolutamente recomendable. O sea, dicho de una manera muy clara, no como un criterio, pero sí como un apoyo. Es como cuando uno trabaja en la calle, buscamos ayuda porque estás solo. Y entonces, contactar con un colega que te ayude es magnífico. Que me obligues como servicio de emergencia a que te envíe los datos, yo no te lo voy a enviar.
Ahora, si como colega yo te llamo y tú me ayudas, bienvenido sea. Ya.